el audio y video profesional tiene un papel muy importante en prácticamente todas las actividades. Salimos de casa y en vez de espectaculares fijos vemos pantallas de LEDs que nos muestran animaciones. Nuestros niños van a la escuela y en vez de lidiar con pizarras o con tizas todavía para quienes somos un poco más veteranos, nuestros hijos están aprendiendo con pantallas interactivas, con videoproyectores, compartiendo el contenido desde una tableta o desde sus propios móviles en sus clases, ¿no? En el mundo corporativo, desde una pantalla táctil tú controlas el ambiente o incluso conectas una laptop de manera alámbrica o inalámbrica y la sala despierta para brindarte conexión y conectarte justamente a una reunión remota, ¿no? La inteligencia artificial es sin duda el tema del momento en prácticamente todas las industrias. Lo sabemos muy bien acá en América Digital News TV. Y en esta ocasión vamos a profundizar en cómo la inteligencia artificial es uno de los temas importantes para la industria audiovisual. De hecho, será uno de los temas muy importantes para el próximo Congreso de AVIXA. Sergio, ustedes van a tener una muy importante conferencia en varios días de octubre, en el 17, 19, 24 y 26. Cuéntanos un poco sobre este evento que es fundamental para la organización que tú representas. Con mucho gusto, Nico. Te cuento que justamente el mes de octubre tiene lugar nuestro próximo Congreso AVIXA. Congreso AVIXA es un espacio pensado para entregar conversaciones de valor de aquellas ideas que son relevantes, que la gente vinculada a la industria de audio y video profesional empiece a introducir en sus análisis, en sus planeaciones o en su día a día con el objetivo de mejorar. Y dentro de lo que sucede en este propio congreso, la verdad es que al día de hoy, además, es complejo que alguien se tome 4 días continuos para romper su agenda y hacer un paréntesis en su trabajo cotidiano. Entonces, elegimos justamente separarlo dentro de un transcurso de 2 semanas. Martes, jueves, con charlas en vivo, las cuales además están grabadas, aprovechando las ventajas de la vida y el mundo digital, para que puedan consultarse posteriormente en caso de que alguna de las charlas les haya gustado mucho o que no hayan tenido oportunidad de verla en vivo. Muy importante también saber la historia de AVIXA, porque ustedes están desde 1939. En esa época uno solamente imagina que es los albores de la industria audiovisual. Cuéntanos un poco sobre la organización también que tú lideras. Con mucho gusto, Nico. Fíjate que efectivamente AVIXA ya tenemos nuestros años, existiendo. Con otros, hemos tenido otros nombres y otras identidades previamente. Sin embargo, lo que no cambia para esta organización que tiene más de 80 años, pues es el hecho de que tiene el objetivo de ayudar a esa industria a crecer y profesionalizarse. Para esto, obviamente, pues hay diferentes herramientas de las cuales nosotros desarrollamos y nos valemos. La educación es una de ellas y tal vez de las más relevantes que hemos tenido en toda nuestra existencia. Al día de hoy, obviamente, con el crecimiento y desarrollo tecnológico, ya no solo es educación, tenemos educación, tenemos certificaciones profesionales, tenemos inteligencia de negocios y estudios de mercado, tenemos también ferias comerciales o expos que organizamos en todo el mundo, y tenemos también algunos espacios adicionales como desarrollo de normas técnicas y digamos con conjuntos de recursos que ayudan a la industria a entenderse muchísimo mejor. Nacimos literal como un medio y herramientas de ingenieros para ingenieros, específicamente en audio y video. Sin embargo, con el tiempo lo que ha venido pasando es, con el desarrollo tecnológico, yo diría que tiene tal vez 25 años, que el primer equipo audiovisual puro empezó a tener un puerto de red. Y con un puerto de red, pues han venido una avalancha de cambios, obviamente, en donde, por eso te mencionaba justo que las fronteras que tal vez nos dividía con otras especialidades tecnológicas cada vez son más difusas, y de hecho nos obliga a trabajar más en colaboración con otras especialidades en tecnología. Exacto, y bueno, yo soy periodista y sé muy bien cómo ha ido cambiando los desafíos, los requerimientos y también las exigencias en el mundo audiovisual. Y yo creo también, Sergio, que los rubros a los cuales
abarca el mundo audiovisual también se han expandido. Tú mismo lo mencionabas recién, que en un principio Avixa agrupaba a ingenieros, a quienes están, por así decirlo, detrás de las cámaras de la industria audiovisual, pero me imagino que el ámbito de acción de ustedes también se ha ido sumando y expandiendo a muchas otras personas y a muchos más rubros. Yo diría que tienes toda la razón. De una manera radical, cuando nosotros comenzamos, la tecnología lo que permitiera compartir una imagen de una manera un tanto rudimentaria. Tal vez recordarás que algunos, quienes tenemos unos cuantos años más, todavía nos valíamos de tal vez los proyectores de acetatos o herramientas que utilizabas para justamente compartir el contenido y evitarte tener que estar escribiendo en una pizarra, dando espaldas a la audiencia. Así empezó, digamos, la industria hace muchos años. Al día de hoy, la verdad es que la etiqueta audiovisual o audio y video profesional ya nos queda un poco pequeña, porque la tecnología como tal permite hacer audio o video, con todo lo que implica obviamente ahí en medio, pero también abarca control de espacios, administración de espacios, administración de salas de reuniones, control de ambientes, y no nada más como para aplicaciones tal vez educativas, que fue tal vez el medio original en donde como organización nacimos, sino también para el mundo corporativo, justamente el out of home, de centros comerciales, recintos de entretenimiento, estadios. Al día de hoy en la vida moderna, el audio y video profesional tiene un papel muy importante en prácticamente todas las actividades. Salimos de casa y en vez de espectaculares fijos vemos pantallas de LEDs que nos muestran animaciones. Nuestros niños van a la escuela y en vez de lidiar con pizarras o con tizas todavía para quienes somos un poco más veteranos, nuestros hijos están aprendiendo con pantallas interactivas, con videoproyectores, compartiendo el contenido desde una tableta o desde sus propios móviles en sus clases, ¿no? En el mundo corporativo, desde una pantalla táctil tú controlas el ambiente o incluso conectas una laptop de manera alámbrica e inalámbrica y la sala despierta para brindarte conexión y conectarte justamente a una reunión remota, ¿no? Y lo mismo pasa justamente en tiendas, en casas inteligentes, en estadios, en recintos de conciertos, en toda la vida cotidiana. Exacto. De hecho, estaba pensando que cada smartphone que hay en el mundo, cada tablet que hay, es prácticamente un estudio de grabación de audio en sí. Y eso aumenta exponencialmente la cantidad de usuarios que tienen que, desde muy pequeños, entender este lenguaje audiovisual. Y eso es un desafío enorme para ustedes, porque todas las personas en el mundo potencialmente pueden ser creadores de contenido audiovisual en prácticamente todas las áreas. Completamente de acuerdo, Nico, contigo. Y de hecho, justo lo que mencionas se vio acelerado con la pandemia, ¿no? Creo que ya estamos cansados de seguir escuchando la pandemia, pero terminó siendo un punto de inflexión para muchas cosas. Y lo primero que pasó, y tal vez a nivel primero personas, es que de la noche a la mañana, como tú bien lo mencionas, mis abuelos empezaron a hacer videollamadas tal vez para obviamente tener interacción con el resto de la familia, ¿no? De repente todos fuimos usuarios de si lo quieres ver, videoconferencia o audioconferencia, no nada más de uno a uno, sino de multipuntos a uno, etcétera. Y obviamente los retos crecieron de manera importante. Si bien hubo mucho más apertura y mucho más crecimiento y exposición de la industria que sigue siendo un tanto discreta, uno difícilmente llega a un restaurante y preguntará, ¿quién puso este video wall o quién habrá puesto el sonido que me permite acompañar mi comida de una manera tan rica, ¿no? Todo eso, la verdad es que sigue siendo una industria tal vez un poco discreta con respecto al trabajo que hacemos. Sin embargo, hoy es una parte importante de la vida cotidiana. ¿Crees tú que se está desarrollando el contenido audiovisual de manera cada vez más importante en el sector corporativo? Estoy pensando en cualquier empresa que quiera transmitir, no como un spot comercial, sino que estoy hablando de comunicaciones internas, comunicaciones formales con otros equipos de trabajo, con sus colaboradores. ¿Está ahí un desarrollo cada vez mayor de la comunicación audiovisual? Definitivamente.
Dentro de nuestros estudios de mercado, podemos ver que es el mercado corporativo realmente quien más invierte en ese tipo de tecnologías. Y la literal, prácticamente el 22-23% de la inversión total en tecnología la hace el sector corporativo, que es decir, vinculado a actividades empresariales o económicas. Y obviamente también dentro de lo que pasó es, insisto, todavía detonado por este fenómeno sanitario, la generación de contenido, tanto vía sencilla que podría ser con una sola computadora, pero también montando estudios de grabación, etcétera, se convirtió en algo común, digamos que hasta cierto punto en el mundo de los negocios. Y es algo que además se permite conservar porque es completamente, digamos, compatible con los métodos de entrega de contenido. El video es la manera en la que ahora es mucho más eficiente comunicarse. Y lo que termina justamente entonces ocasionando es que el video incrementa de una manera importante la necesidad de anchos de banda que un corporativo tiene que emplear. Y obviamente de nuevo nos vuelve a poner en este punto que te comentaba hace un momento. Tenemos que estar interactuando mucho más ahora con nuestros pares de tecnologías de información, que son los responsables de construir y administrar esas autopistas que cada vez necesitan más anchos de banda, porque se generan nuevos medios de generación de contenido y no nada más eso. La verdad es que al día de hoy el esquema de videoconferencias y audioconferencias es el pan de día a día. Hoy es extraña la persona que no tiene al menos un par de videoconferencias en su día. Definitivamente es algo que llegó para quedarse. Y muy interesante el tema que mencionan, las videoconferencias, porque allí también tiene que haber un desarrollo del usuario muy importante, ya que hay que mantener a los que están conectados a las videoconferencias entretenidos, porque hay todo tipo de distracciones y obviamente una buena propuesta audiovisual para una reunión de trabajo telemática es fundamental. Cuéntanos un poco sobre ese desarrollo. Fíjate que justamente ahí es en donde tal vez puede notarse la influencia más clara de la industria audiovisual profesional. Como te comentaba, estamos en todas partes. Sin embargo, el típico, digamos, experto de tecnologías de información, de la noche a la mañana le empezaron a poner en sus manos la responsabilidad de administrar herramientas con las cuales no estaban necesariamente, digamos, familiarizados, ¿no? Salas de reuniones que emplean micrófonos, procesadores de audio y o de video, altavoces, amplificadores, en temas de anchos de banda, de seguridad. Esos son como que tal vez las preocupaciones cotidianas con las que solían estar acostumbrados a lidiar. De repente tienen que preocuparse por cámaras, ángulos de visión, resoluciones, etcétera. Eso ahí es donde específicamente, digamos, tiene el peso y el expertise de la industria de audio y video profesional que pueden llegar a aportar a este tipo de proyectos. Al día de hoy, las soluciones de colaboración también es la solución más popular dentro de la propia industria como tal. Han crecido de una manera importante. Y por colaboración entiéndase prácticamente no nada más salas de reuniones, que lo que terminó pasando es que la misma sala de reunión en el corporativo cambió y en vez de ser una sala muy, muy grande, en muchos casos se convirtieron en salas más pequeñitas, famosos huddle rooms, que tal vez hayas escuchado el término como tal, pero son espacios que tienen que estar listos como para facilitar interacción, para poder hablar y presentar con los grupos pequeños que están en una oficina, con los que estén en otra oficina, y además sumar al que está tal vez en el aeropuerto o a quien sigue en la sala de reuniones grande. Entonces, ahí es en donde justamente la industria audiovisual puede ayudar a facilitar, pues desde la propia planeación de un proyecto para tener una efectiva creación de experiencias de comunicación que sean eficientes. Muy interesante porque si últimamente a los ejecutivos C-Level se les pedía desarrollar habilidades blandas de comunicación, de manejo escénico, de comunicaciones orales, ahora también tienen que empezar a desarrollar habilidades de comunicación audiovisual precisamente por lo que estamos hablando. Es muy gracioso y justo fíjate, tuvimos un congreso, ya tiene tiempo, tuvimos un congreso hace un año y medio y donde surgió ese tema. Al día de hoy, tanto profesores, ejecutivos justamente, como tal, que
mucho se menciona que dentro de las habilidades de, por ejemplo, de nivel C, tú necesitas tener la capacidad de expresar tus ideas claramente, la capacidad de análisis, empatía, etcétera. Pero de repente se agrega que tienes que también saber mantenerte en cuadro, ¿no? Tienes que saber voltar y dominar cuál es la cámara que está obviamente cubriéndote, ¿no? Yo diría que tal vez no es necesario que ese nivel de personajes estén empapados con las partes técnicas de las que estas herramientas les brindan. Sin embargo, sí tienen que aprender a convivir con ellas. ¿Por qué? Porque, te puedo dar un ejemplo muy burdo. Todos los micrófonos están diseñados para utilizarse de cierta manera. Y en el momento en el que se utilizan de una manera diferente, cosas pasan. Es muy sencillo, pero tú ahora me escuchas muy, muy bien. Sin embargo, si yo empiezo a poner obstáculos entre un micrófono y yo, las cosas no funcionan de la manera ideal. Ahí es en donde justamente es importante que los usuarios de la tecnología aprendan a operarla de una manera eficiente, pero más importante que aprendan a convivir con el experto que les propone cuál es la tecnología que van a ocupar y sobre todo que se aseguren de que son completamente claros con cuáles son sus requerimientos para que el profesional audiovisual que les ayude a dimensionar ese proyecto lo haga de la manera correcta. No es lo mismo a lo mejor tener una sala de reuniones donde se imagina tal vez alguien que todas las reuniones van a ser justo con personas sentadas, pero a lo mejor al CEO de la organización le gusta dar sus presentaciones de pie y caminando alrededor de la mesa. Evidentemente eso trae retos diferentes y lo último que quieres es que el CEO de la organización no pueda ser escuchado en una videoconferencia. La infraestructura de datos en los distintos países, muy dependientes de 4G y sobre todo de 5G, ahora mismo y en el corto plazo, la ves homogénea en los distintos países de la región, y si no es así, ¿qué problemas trae para las organizaciones en que tengan que hacer estos contactos como hablábamos y donde todavía el ancho de banda no sea suficiente, la latencia no sea tampoco la correcta? Porque eso obviamente impacta en el procesamiento de datos, que es fundamental en lo que estamos hablando. Yo en lo personal creo que si bien todo lo que es América Latina todavía no está obviamente en el mismo punto de desarrollo a comparación de otros países a nivel anchos de banda, sin embargo no creo que estemos hoy tan lejos. Creo que tendríamos que tal vez partir esa pregunta en dos niveles. Lo primero es el nivel de los carriers, los anchos de banda que nos permiten interacción entre usuarios, sea un super corporativo o sea yo desde mi propio móvil, en donde afortunadamente, aunque tal vez no estemos a la par de Estados Unidos, hemos visto crecimientos importantes en donde hoy como tal ya existe más de un proveedor, por ejemplo, solamente en México, con quien tú puedes contratar, por ejemplo, señal de 5G, con la cual tú puedes tener videoconferencia en altas resoluciones y con latencias mínimas. Obviamente, tal vez no en cualquier rincón o en cualquier parte del país. Tienes que elegir estar tal vez en un lugar que te favorezca, ¿no? Pero yo creo que está pasando ya prácticamente lo mismo en cualquiera de las capitales principales de América Latina y eventualmente es algo que seguirá creciendo. La otra parte tiene que ver tal vez con la red de las propias organizaciones. Y aquí yo también digamos, hasta cierto punto mi postura es optimista en términos de que hoy la tecnología en general juega un papel muy, muy relevante. Yo diría que en las operaciones completas de una organización moderna, en donde no nada más la parte con la que se interactúa, sino los propios sistemas internos, CRMs, ERPs, necesitan tener una estructura y una solidez en donde no puedes darte lujo, en donde tengas ventanas de tiempo sin poder atender a tu cliente, sin poder cobrar a tu cliente, perdiendo comunicación entre colaboradores o perdiendo comunicación entre cliente y organización. Definitivamente eso es algo que estamos viendo con una tendencia a la desaparición, la incapacidad de mitigar esos espacios o esos gaps o riesgos, ¿no? Lo que termina pasando nada más a lo mejor con la tecnología audiovisual, que en su cara más popular son soluciones de videoconferencia como tal, hacen un poco más complejo nada más el reto de poner más ancho de banda a la ecuación. Sin embargo, las organizaciones yo creo que ya están obviamente avanzadas en su camino de digitalización interna para responder a esa necesidad digamos que de los propios usuarios de las organizaciones modernas, ¿no?
Entonces, eso yo hasta cierto punto lo veo como que es algo que no va a impactar ni al mundo de negocios moderno y tampoco debería impactar de manera significativa a la industria de audio y video. Sergio, pero lo que sí impacta ya desde hace un par de años y sobre todo va a ser en el futuro de la inteligencia artificial, que fue el tema con que introdujimos esta conversación en el Congreso de AVIXA. ¿Qué vamos a hablar de inteligencia artificial en los 4 días? Mira, te voy a contar, antes de responder a tu pregunta, voy a contar un poco de qué es lo que vamos a tener en el Congreso para poder entenderlo de una manera más clara. Cuando nosotros creamos justamente Congreso AVIXA, sobre todo a partir del año pasado, nos dimos cuenta, hoy mantener la atención de la gente es mucho más complicado. Entonces dijimos, bueno, demos la vuelta a esto. Y cada uno de los 4 días del evento está orientado a cierta audiencia muy particular, de manera que no estamos apuntando a quitarte los 4 días, a menos de que realmente para ti encuentres valor significativo en estos 4 días, ¿no? Pero entonces lo que estamos buscando es que el primer día atienda a la audiencia de tomadores de decisión, dueños, directores, nivel C, de organizaciones principalmente de la industria audiovisual, pero también de industrias afines, porque al día de hoy lo que te platicaba, al diluirse un poco las fronteras en lo que respecta a tecnología, hoy hay empresas de infraestructura o de seguridad que también hacen proyectos audiovisuales, entonces queremos ser también relevantes para ellos. Entonces tenemos un primer día para ellos en donde hablamos justamente temas que son relevantes para un tomador de decisión, tema de enfoque, tema de estrategia, tema del mercado, tema de tendencias. Tenemos un segundo día que tiene el objetivo de atender a la audiencia de desarrollo de negocios, audiencias comerciales y de ventas, y que obviamente ellos piensan diferente. Ellos traen un ritmo también acelerado, están pensando en cómo puede ser más efectivo en mi relación con mis clientes, cómo puedo maximizar esas oportunidades, etcétera. Ellos, digamos, son la audiencia a quienes vamos a atender en nuestro segundo día. También un poco de marketing, que lo tenemos dentro de los temas. Tenemos nuestro tercer día que atiende a la persona técnica audiovisual convencional, la persona de campo o la persona que especifica proyectos, ¿no? Ellos en particular están más pensando en herramientas, cómo soy más efectivo en mi trabajo, un poco de tendencias también que puedo aprovechar para sacar más jugo o maximizar los resultados de mi tiempo. Esos son la audiencia en el tercer día. Y el cuarto día, justamente es lo que termina dando mucha identidad a esta versión del Congreso AVIXA, específicamente el 26 de octubre, está pensado en profesionales de tecnologías de la información. Y aquí en particular el programa es donde tiene un enfoque un poco más claro a donde tú lo mencionabas, tal vez un poco incluso inteligencia artificial. Aquí tenemos varias charlas, específicamente 4 y luego un resumen de las ideas principales del día. La primera va a hablar justamente de las mega o macro tendencias tecnológicas, qué tanto afectan o influyen o ayudan a la propia industria. Y aquí hablaremos de algunas que están muy en boga en estos días y algunas que estaban muy en boga tal vez hace unos meses, siguen teniendo cierta latencia, hablando tal vez un poco de metaverso, hablando de inteligencia artificial, hablando justamente tal vez de algo de Big Data también. Tenemos otra charla también un poco más adelante en el día que va a hablar específicamente de la inteligencia artificial y el uso de datos y cómo influye en la industria hoy. Específicamente qué soluciones ya nos vamos a encontrar en el día a día y que se pueden implementar en proyectos, las cuales van obviamente desde sistemas que te permiten, digamos, estandarizar muchos procesos internos para ser más eficiente con tu atención a los clientes, hasta cámaras que ya no necesariamente requieren a un operador porque pueden preconfigurarse y luego aprender obviamente la propia interacción para pues realizarte obviamente un seguimiento bastante efectivo e incluso hacerte cambio de enfoques para hacer un poco más atractiva a la vista esa generación de contenido, ¿no? O también lo podemos encontrar en sistemas de automatización que digamos que van aprendiendo y si se dan cuenta que normalmente las funciones que se utilizan en una sala de reuniones siempre son los mismos, entonces te van ahorrando tal vez pasos en el proceso y en vez de que tengas que apretar tus 3 botones cada vez que usas esa sala, tal vez nada más con una sola se adapta el entorno completo para el uso más común de una sala de juntas. Esos son, por ejemplo, algunos de los temas que vamos a tener en esa conversión. Y obviamente también digo, ya que abrí esta puerta, les termino de contar, vamos a hablar también un poco de las preocupaciones que suelen tener los departamentos y profesionales de tecnologías de información
sobre estos bichos raros como podrían ser las tecnologías de audio y video profesional, que además tienen que conectarse a su red. Y obviamente ahí entran temas de administración de más dispositivos, de ciberseguridad, qué retos encontramos ahí. Tenemos una charla que va a tocar ese tema. Y tenemos otra también que creo que es fundamental, sobre todo porque lo que mencionábamos, y tú mismo digamos, iniciaste la conversación hacia ella, lo que es la colaboración o videoconferencia termina siendo hoy esencial para la vida laboral moderna. Y tenemos una charla específicamente que va a ayudarle a dimensionar a cualquier profesional que no viene del mundo de audio y video, sino tal vez venga o del lado de seguridad o del lado de tecnologías de información, para que pueda dimensionar una videoconferencia, si lo podemos ver así, con el subcode, con cliente que elija o que digamos sea la norma interna, pero de manera que se tengan los mejores resultados posibles en términos de mejor calidad de sonido, mejor calidad de video y mejor calidad también de comunicación, que es lo que se busca obviamente en ese tipo de herramientas, ¿no? Entonces, ese es el programa específicamente que tendremos para los profesionales de tecnologías de información. Sergio, ¿qué quieres que te diga? Uno que trabaja en el mundo audiovisual, me cuesta mucho elegir uno solo de esos días para conectarme. Yo estaría en todos, el 17, 19, 24 y 26 de octubre. Para la persona que nos está viendo y que quiere unirse, ¿cómo lo hace? ¿Dónde ingresa para poder registrarse? Cuéntanos un poco de eso. Con mucho gusto, Nico. Bueno, la buena noticia es Congreso AVIXA es completamente gratis. Entonces, lo único que necesitan hacer, obviamente, es ingresar a la página web del portal, que seguramente aparecerá en las ligas. Y de todos modos, la página es muy sencilla, congreso.avixa, que es así como aparece escrito en el logotipo, .org, y ahí pueden encontrar el programa completo, pueden encontrar el link de registro y pueden crear su perfil. Obviamente crean su perfil, con eso ingresan al propio evento y como tú bien lo mencionabas, la verdad es que lo que estamos haciendo con este congreso es también entregarlo de manera que no sean solamente presentaciones aburridas con un PowerPoint y con alguien leyendo los bullets, sino queremos conversaciones parecidas a esta que estamos teniendo tú y yo, Nico, pero con un poco de más carnita, decimos aquí en mi pueblo, para que puedas escucharlo tal vez, si no en vivo, tal vez mientras vas manejando camino a una reunión o a lo mejor para quienes sufren de insomnio puedan escuchar algo de esto tal vez antes de ir a dormir, porque la ventaja es el evento, aunque está pasando en vivo, va a estar grabado y las personas que se registren van a tener acceso a él por lo menos por otros 30 días adicionales. Sergio, en esta industria siempre hay que tener el sentido del espectáculo. Eso es lo que tenemos que tener muy claro. Sergio Gaitán, gerente regional de AVIXA para México y el centro de Norteamérica. Ha sido un placer conversar contigo. Estamos en contacto. Nico, un placer. Muchísimas gracias a ti. Y también le mando un abrazo a todos ustedes. Estuvieron con nosotros acá en América Digital News TV. Nos vemos en otra oportunidad.